Hoy quiero que conozcamos la historia y el ejemplo de testimonio de valor y de sabiduría de un hombre llamado Arthur Ashe. Arthur Ashe fue un tenista profesional de raza negra que rompió de hecho un estereotipo porque el tenis era considerado un deporte muy blanco, de cierta clase social y de cierta etnia. Sin embargo, él venció ese obstáculo que la sociedad se había creado y teniendo mucho éxito, sin embargo, él contrae el VIH en una transfusión, en una operación. No fue por una vida disipada, por un error, por el consumo de alguna sustancia, por nada. Simplemente fue al quirófano y ahí le contagian con sangre contaminada por el virus del VIH. Entonces él recibió cartas de muchos fans, de mucha gente, solidarizándose. Y un fan que quería mostrar su solidaridad también mostró como su desconcierto, su enojo. Entonces este fan le escribió en la carta la siguiente pregunta: ¿por qué Dios tuvo que elegirte para una enfermedad tan horrible? Arthur Ashe, ante la pregunta del muchacho, respondió: hace muchos años unos 50 millones de niños comenzaron a jugar al tenis y uno de ellos era yo. 5 millones aprendieron realmente a jugar al tenis. 500,000 aprendieron tenis profesional. 50,000 llegaron al circuito. 5,000 alcanzaron Grand Slam. 50 llegaron a Wimbledon. 4 llegaron a la semifinal. 2 llegaron a la final y nuevamente uno de ellos fui yo. Cuando estaba celebrando la victoria con la copa en la mano, nunca se me ocurrió preguntarle a Dios ¿por qué a mí? Así que ahora que estoy con dolor, ¿cómo puedo preguntarle a Dios ¿por qué a mí? Ciertamente a nosotros nos desconcierta el infortunio y a veces nos parece como normal y hasta ni siquiera lo agradecemos mucho cuando nos va bien. Yo no he visto a alguien normalmente decir ¿por qué, Señor? Yo soy tan hermoso, lo sufro. Señor, ¿por qué me diste tanta inteligencia? Pero ante el mínimo dolor, ante la mínima ausencia, la mínima pérdida, con mucha facilidad le digo al Señor ¿por qué a mí? Y muchas veces nos aferramos hasta a nuestros grandes créditos, a que somos grandes personas. Y eso también nos duele. ¿Por qué a mí? Yo no soy malo, yo hago el bien, procuro ayudar a los demás. ¿Por qué a mí si yo soy buen padre, soy buena madre, hijo devoto, trabajo mucho? ¿Por qué a mí? Pablo, el apóstol de las naciones, pudo haberse preguntado y más bien haber cuestionado a Dios ¿por qué a mí? Porque él estaba sufriendo una condición sobre la cual hay diferentes teorías, que era lo que se había convertido en su aguijón, por lo cual había rogado 3 veces, Señor, quítame este aguijón. Pero ante eso vamos a la segunda carta a los Corintios, en capítulo 12, versículo 7, y vamos a ver la perspectiva maravillosa, hermosa que tenía Pablo ante lo que le afligía. Si Arthur Ashe nos sorprende o nos hace aprender, Pablo también. Pablo profundiza, con menos palabras, llega a inquietar precisamente esa inquietud que podemos tener. Nos lleva a tambalearnos en ese dolor que nos hace tambalear al mismo tiempo y a cuestionarnos sobre cuál es nuestra perspectiva acerca de aquella debilidad y dejar de cuestionar por qué Dios, yo tengo que vivir esto. Vamos a 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7, y les hago la siguiente lectura. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Él entendía que un mal que le llegó, no sabemos cómo, estaba haciéndolo sufrir. Era un aguijón en su carne. De verdad el aguijón es muy incómodo, uno está bien y algo que le está pinchando, pullando, quitándole el gozo, como el problema que estamos viviendo nosotros, como la aflicción que estamos viviendo en nuestra salud, como la aflicción que estamos viviendo en nuestra casa. Esa situación que no buscábamos, pero que ahí está y que parece no irse. Al final de cuentas, cuando yo examiné nuevamente este versículo, me quedé mucho en esa frase, un mensajero de Satanás. Pues le voy a decir, la situación que puede estar viviendo mi persona en este momento me hace a mí decir, pues a ese mensajero de Satanás yo no le voy a hacer caso, y a ese mensaje de derrota, porque el mensajero tiene un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Perdedor, mira tanto que te esfuerzas,
mira cómo sufres, sufres lo que otros no sufren. Hay personas que no tienen esa aflicción, hasta son más malas, son peores que tú, y mira cómo están tranquilos. Pues esas cosas a mí no me van a quitar el gozo, no van a ser bofetadas en mi rostro. Así como Pablo, en medio de esas situaciones, sabía vivir, yo tengo que aprender a vivir. Y en Filipenses 4, versículo 12, una de las cartas dramáticas de Pablo, escrita en medio del sufrimiento, del encierro, de la persecución, no escrita en un aposento fino, no fue escrita en un hotel 5 estrellas, sino viviendo cautividad, prisión, Pablo escribe estas palabras: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Luego vamos a ver lo que nos dice en Romanos, así que pueden ir buscando la carta a los Romanos capítulo 8. Pero ciertamente aquí él nos dice algo: sé vivir, independientemente de las circunstancias, independientemente de las aflicciones, independientemente de los problemas. Yo sé vivir y por todo estoy enseñado. Esta dinámica de que ya sé vivir, pero sigo siendo enseñado por las circunstancias que me están afligiendo. Yo sé vivir y estoy siendo enseñado por esas cosas. Estoy tomando la sabia decisión de que estos problemas, estas aflicciones sean mi escuelita. Pero ¿qué debo aprender? Porque yo puedo aprender muchas cosas. Puedo aprender de mi pobreza a ser un resentido social. Eso es un error, ese es un mal aprendizaje. Puedo aprender de mi debilidad física a inspirar a otros lástima. Puedo aprender de mi escasez intelectual, que la gente tiene que ayudarme porque yo no sé, yo no pude aprender, así que tengo que ser subsidiado, tengo que ser patrocinado, tengo que ser sobreprotegido. Esos son aprendizajes errados conforme a la palabra de Dios. En Romanos 8 el Señor nos dice qué debemos aprender, para qué son las aflicciones y qué tengo que aprender, porque de todo yo puedo aprender lo bueno o lo malo. Como la persona que, por el contrario, por su belleza puede pensar que puede vender su cuerpo, o que por su belleza dice: Señor, gracias por este aspecto, pero voy a ser humilde, no voy a envanecerme. O sea, ¿qué yo hago con lo que recibo, bueno o malo? Dice Romanos 8, versículos 28 y 29 lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estos dos versículos han sido de gran paz para mí. Voy a contar esto que ya ustedes saben, pero no lo quiero hacer por molestar, ni quiero hacerlo para inspirar alguna compasión o para ser el héroe. No quiero ser el héroe de la película ni nada. Así que si eso pareciera, pido perdón de antemano, no es mi intención. Y les cuento que, como ya saben, yo tengo una aflicción de salud muy fuerte que me impide casi todas las noches dormir, y eso me ha llevado a orar, porque ¿qué voy a hacer si no puedo dormir? Pero dentro de eso he aprendido a orar, porque antes mi oración solamente era: Señor, quítame este aguijón, me duele, no debería ser, no me lo busqué, fue en medio de hacer el bien a otras personas, y esa era mi queja. ¿Qué le dio forma a mi oración? Lo que dice el versículo 29 de Romanos 8. Porque, ¿qué es lo que nos dice aquí? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todo lo que está pasando, predestinado, conocido por Dios previamente, para nosotros, para los que amamos a Dios, está puesto ahí para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Quiere decir que el aguijón me ayuda a mí, y el aguijón para mí es una de las materias importantes en la escuela donde se me enseña a adquirir la imagen de Jesús. Entonces es una gran bendición, una bendición enorme, una bendición muy personal. De hecho, les comento que es muy curioso, porque mi situación, mis lesiones llegaron a ir a algo que se llama el Ateneo de Dermatólogos, un consejo de dermatólogos de diferentes localidades del país, donde ellos se reúnen. Dentro de esas reuniones examinaron mi caso, y todo este grupo de profesionales dijeron: no sabemos cómo se cura esto, no le encontramos remedio.
Así que en ese sentido tengo un aguijón tan personalizado para la formación de Cristo que no es el que tiene cualquiera. En vez de sentirme muy mal, digo, Señor, qué exclusivo ha sido el trato para mí. Me has dado algo bastante indescifrable, algo difícil y bueno, quiero verlo como algo especial. Pero, ¿qué he aprendido? Y es la gran enseñanza de hoy. Lo que estamos viviendo nosotros, y ahora sí vamos a irnos al caso de todos. Olvídense de mi situación y vamos al caso de todos nosotros. Estos aguijones en nuestra carne están puestos para que en nosotros se desarrolle el perfil de Cristo. Puede ser que el aguijón llegó a causa de un error, de un pecado mío o no. En mi caso no fue por pecado mío, fue porque me sometí a un tratamiento que era necesario y bueno, por un asunto de mala praxis quedo yo sufriendo una lesión que a lo mejor nunca se me va a quitar, pero que siempre me va a formar. O puede ser que por un pecado, vamos a poner por una falla, porque hice algo inapropiado, tengo la marca. Ya no nos quedemos en eso. Simplemente ahora, Señor, decir, si fue por causa mía, perdóname, límpiame de esto, pero ahora quiero que esto me forme a la imagen de tu Hijo. No importa si fue por bien o por mal, si fue a causa de mi pecado o a causa de la falla, pecado o de lo imprevisto y lo inevitable. Si fue a causa del pecado mío o el pecado de otros, o no hubo pecado, simplemente ocurrió, como que estamos caminando para la calle y nos cae un rayo en la cabeza. Eso no hubo pecado, ni mío ni de otras personas si yo estaba yendo a mi trabajo en el horario asignado y nadie me tiró al rayo. Ahí no hubo pecado de parte de nadie, pero Dios permite, Dios propicia. Lo importante es dejar atrás cuál fue la causa y seguir adelante usando ese aguijón como una maravillosa materia para la formación del carácter de Cristo en nuestra vida. Quiero en ese sentido seguir con otro fragmento de la carta de Arthur Ashe que me pareció maravillosa. Dice un fragmento, después sigue más, pero no voy a leerla toda, es un poco más extensa de lo que necesito. Dice este fragmento: así que ahora que estoy con dolor, ¿cómo puedo preguntarle a Dios por qué a mí? La felicidad te mantiene dulce, los juicios te mantienen fuerte, los dolores te mantienen humano, el fracaso te mantiene humilde, el éxito te mantiene brillante, pero solo la fe te mantiene en marcha. Así que caminemos impulsados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo que estamos viviendo nos convierte a nosotros en benditos afligidos, porque estando afligidos tenemos la bendición de ser informados por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, para adquirir el precioso carácter de Cristo. Gracias a Dios por esta aflicción, porque ahora la sé manejar. Y ahora sé que si es para ser formados al carácter de Cristo, bendita sea. Vamos a orar entonces. Señor, muchas gracias por la lección de hoy, gracias porque tú tienes grandes planes con nosotros y nos pasas por un proceso contenido en los días de nuestra vida para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Por supuesto que entre más alejados estamos de ti y menos te conocemos, más desconcertante es esto y menos queremos el carácter de Cristo porque queremos cosas materiales, soluciones, queremos salud, queremos estar seguros. Queremos que lo visible, lo percibible, lo que palpamos esté bien y no que disfrutemos o que se nos ofrezca algo invisible, como el carácter de Cristo. Pero sigamos adelante, que la fe nos mantenga en marcha y en la medida que vamos a crecer en la sabiduría del Señor y crezcamos en esa riqueza del Espíritu, cada día vamos a entender el gran tesoro que es adquirir la imagen del Hijo. Sigamos adelante. Gracias por esa bendita aflicción que en nosotros se vuelve escuela para saber vivir, ya sea en humildad o en abundancia, y que en todo y por todo estemos enseñados. Así para estar saciados como para tener hambre, para tener abundancia, como para padecer necesidad, para padecer enfermedad, para padecer conflictos. Gracias, Señor, por este tema de hoy y que nos siga animando y que tengamos una visión renovada del aguijón. El aguijón es nuestra materia para ser como Cristo. Esa es la visión que tenemos que hacer y que esta visión de hoy nos cambie la oración. Y más bien, Señor, ahora decir, por medio de esta aflicción, ¿cómo soy más como tu Hijo? ¿Qué me falta? ¿Qué debo tener? Gracias, Señor, porque tú nos ves de forma tan especial. Nos ves de forma tan especial, Señor, y por eso te agradecemos que nos has puesto retos muy especiales, desconcertantes, pero que son una gran bendición.
En nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tema. Amén.